Quer? Se derrubar, você vai ter que pagar outro. Não, por favor. Não, por favor. Bueno, miren, las contusiones que es donde nos habíamos quedado. Esto es otro traumatismo muy frecuente y ustedes tienen que aprenderse muy bien las complicaciones que puede traer una contusión o las consecuencias que puede traer una contusión en el globo ocular, que a veces parecen cosas simples, pero en realidad son graves, porque no siempre lo que ocasiona es un hematoma, una pequeña lesión en el párpado. A veces las lesiones son dentro del globo ocular y afectan por tanto la visión. Cualquiera de ellos puede ocasionar contusiones, un golpe, un puñetazo, un accidente, incluso los mecanismos de contragolpe. ¿Qué quiere decir? Que estamos, por ejemplo, en un vehículo, hay un frenazo de pronto, hay un accidente y no nos golpeamos la cara, pero hacemos esto. Ese contragolpe de esa presión que ejerce de la parte posterior a la parte anterior del globo ocular va a mover, ¿verdad?, el globo ocular ahí en la órbita y puede ocasionar contusiones y lesiones en el globo ocular. Entonces, dentro de las complicaciones que tienen las contusiones, vamos a ver acá que todas van a estar en orden desde la superficie de las cejas, ¿verdad?, de lo que es la parte de la órbita, hasta el nervio óptico. ¿Qué va a pasar? Pueden haber fracturas orbitales. Ustedes saben de anatomía que la órbita es como cónica y que está formada por varias paredes, ¿verdad? Dentro de ellas, el piso de la órbita es una de las más susceptibles a esos traumatismos y puede ocasionar fracturas del piso de la órbita. Y nos van a llegar pacientes con, por ejemplo, los ojos, con hematomas, con equimosis en ambos párpados, y puede tener uno de los ojos como hundido en comparación con el otro. Y ahí tenemos que sospechar inmediatamente que puede tener una fractura del piso de la órbita. ¿Por qué? Porque el paciente con una fractura del piso de la órbita va a tener una encarceración de la grasa orbitaria del músculo dentro de la fractura. ¿Y qué va a pasar? El globo ocular se va a ir hacia atrás porque se le está metiendo todo su soporte, se está metiendo dentro de la fractura, ¿verdad?, del piso. Al estar pinzado el músculo y estar pinzada la grasa orbitaria, y ese ojo estar en el oftalmo, quiere decir hacia adentro. Cuando nosotros le hacemos una prueba al paciente que se llama prueba de deducción forzada y lo mandamos a mirar hacia arriba, el ojo sano va a mirar bien hacia arriba, pero ese no va a poder elevarse. ¿Por qué? Porque está trabado dentro de la fractura. También vamos a encontrar que puede existir un enfisema subcutáneo por ruptura de los senos paranasales y toda esa zona de ahí puede crepitar. Y podemos encontrar grandes hematomas, podemos al palpar como extremo dolor en el paciente, todos esos casos, por supuesto, hay que valorarlos inmediatamente con cirugía y con maxilofacial para que reparen ese tipo de fracturas. Ahora, otras cosas que pueden pasar menos graves, el hematoma, la equimosis y el edema palpebral. Eso con hielo, fomento frío y antiinflamatorio va a pasar con los días. Después tenemos las excoriaciones y las heridas contusas de los párpados, que ya la vimos, ¿verdad? El ifema. ¿Qué era el ifema? ¿Qué quiere decir ifema? Sangue na câmara anterior. Hemorragia, ¿verdad? Sangre en la cámara anterior. Iridodiálisis. ¿Qué cosa es para ustedes la iridodiálisis? Una diálisis en el iris, ¿qué puede ser? Una herida del iris, ¿verdad? Un desprendimiento de la base, él se queda colgando y se queda como si fuera una mata. Se desprende, por ejemplo, en la parte superior de su base y se queda colgando. Entonces, el paciente va a tener, por supuesto, muy mala visión porque puede ser que la parte que cuelga tape la pupila, pero además puede incluso tener hasta diplopia, porque puede entrar los rayos de luz y pueden entrar las imágenes, lo mismo por la pupila que por el hueco ese que quedó al caer el iris como una cortina. Eso es importante tenerlo en cuenta. También va a tener subluxación o luxación del cristalino. Recuerden cuando vimos en la primera clase que el cristalino estaba fijo por las células, ¿verdad?, que era como una malla,
que lo sostenía por ambos lados para mantenerlo en su posición. Si hay un traumatismo importante, esas fibras de las células se pueden romper. Y al romperse, el cristalino puede subluxarse si quedaron algunas fibras o luxarse si se rompió completa la sombra. Y la luxación puede ser anterior, ir hacia la cámara anterior, en el mejor de los casos, porque es más fácil de extraer, o ir hacia la cámara posterior, que entonces ya habría que hacer una vitrectomía. Porque ese cristalino luxado no se puede dejar dentro del ojo porque comienza a desprender partículas cristalinianas que se comportan como antígenos para nuestro organismo y se provoca una reacción inflamatoria inmunológica importante y fuerte que es intolerable para el globo ocular. Hay que quitarla completamente. También puede producir una catarata traumática, que cuando nosotros veamos, por ejemplo, a un paciente con el tiempo, como muchos que podemos ver por aquí, no, yo me di un golpe, no, yo no veo, yo me di un golpe hace muchísimos años, me llamo de un árbol, me golpeó, me dolió muchísimo, se me puso el ojo rojo, yo se echó una bola, se curaron solo, y después viene con la catarata. Y vamos a encontrar muchas veces que el cristalino va a tener pigmentos marrones, como del color del iris pegado. ¿Eso es por qué? Porque ese ojo estuvo inflamado, el iris se pegó, aparecieron sinergias y luego cuando se despega deja todos esos pigmentos del cristalino y además te deja una catarata, que es la opacidad del cristalino que le va a provocar disminución de visión al paciente. Luego aparecen las hemorragias o desprendimiento vítreo, que ya es un poco más grave porque afecta muchísimo más la visión y hay que darle un compás de espera al paciente, tienes que hacer reposo, tomar vitamina C, no bajar la cabeza, dormir con muchas almohadas para que se mantenga en esa posición y la sangre baje y por gravedad ella se va acumulando en la parte inferior del globo y el paciente va mejorando un poquito su visión hasta que se reabsorba espontáneamente. Otras veces no se reabsorbe espontáneamente o ocurre un resangrado y hay que hacerle una vitrectomía al paciente también para quitar ese vitrio que está teñido de sangre y sustituirlo por aceite o por suero. Y otra cosa, el desprendimiento de vitrio no va a traer mayores complicaciones siempre y cuando no se afecte la retina. Si solamente se desprende el vitrio, lo que va a sentir el paciente como moscas que vuelan. Mosquitas, pelucitas, cositas que flotan y le va a estar molestando, ¿verdad? Pero cuando el desprendimiento del vitrio no es total, sino parcial, puede ser que ese vitrio se quede pegado en otros puntos y en un momento determinado se va a querer desprender también y el paciente puede sentir fotoxias. Al sentir fotoxias, que son la visión de luces, ahí hay riesgo de que ese vitrio que se quiere desprender esté traccionando la retina, le abre un agujero y luego viene un desprendimiento de retina como consecuencia de un desprendimiento de vitrio. Si no pasa nada de eso, quedan ahí esas pelucitas flotando, esos flotadores y no pasa nada. Se mueve el ojo, se saca del medio porque molestan mucho y se dejan tranquilitos. Otra complicación y ya más compleja es esta: el edema, la isquemia y la hemorragia en la retina, porque allí se va a demorar muchísimo más en recuperarse, pero además el líquido sobre la retina, el edema, la isquemia y la hemorragia va a dañar a todas las células y los daños que ocurren en la retina son irreversibles. En esos lugares que hay hemorragia, en esos lugares que hay isquemia, aunque pase después de isquemia y pase la hemorragia, ya ahí queda un daño y una secuela. Y si por desgracia eso ocurre a nivel del polo posterior, a nivel de la mácula, queda con un defecto visual permanente. Y finalmente lo que puede ocurrir sobre el nervio óptico, que sea edema o sección, una avulsión, una sección del nervio óptico, que por supuesto ya ese paciente no va a recuperar visión nunca más. Aunque se pueda reconstruir la estructura, su visión queda dañada forever. Entonces, ¿cuál sería nuestra conducta a seguir con un paciente? Esto de las conclusiones se lo tienen que aprender bien así, todas esas complicaciones, porque es pregunta de examen. Complicaciones más frecuentes en una contusión ocular. Igual que signos de herida penetrantes de
que solo sea una contusión. Vamos a revisar bien al paciente, vamos a explorar la agudeza visual, porque de ahí voy a saber si es la magnitud de esa contusión, si de verdad es una simple contusión o hay algo más dentro o detrás. Lo ocluimos y lo remitimos a un especialista para que ya le haga el seguimiento y todo el diagnóstico definitivo. Bien, entonces, hasta aquí las contusiones. Vimos contusiones, vimos heridas penetrantes de córnea y esclera, heridas de conjuntiva, heridas del párpado, erosiones y cuerpos extraños, ¿verdad? Para recordar un poquito dónde podemos encontrar los cuerpos extraños intraoculares, dónde ellos se pueden alojar. En la cámara anterior, ¿verdad? En el ángulo híbrido corneal, se pueden quedar impactados en el cristalino, pueden quedar flotando en el vidrio o pueden impactarse en la retina. O pueden perforar y quedar en la órbita. En todos esos sitios hay que buscarlos. Ahora, otro traumatismo corneal que es importante y que no podemos olvidar es la quemadura corneal. Las quemaduras corneales, habíamos visto, pueden ser por agentes físicos y por agentes químicos. Dentro de los agentes físicos están las radiaciones. Por ejemplo, los pacientes que reciben tratamiento radioactivo por neoplasias. Estos pacientes, por lo general, cuando se les va a dar tratamiento en la parte del cuello hacia arriba, se debe ocluir sus globos oculares para evitar el efecto de esa radiación sobre la córnea, porque ese calor intenso puede quemar la córnea y puede también provocar fototoxicidad, o se puede afectar la retina. Por eso se debe tratar de ocluir los globos oculares. Otro tipo de quemadura corneal que puede ocurrir por una radiación, como habíamos dicho, es un traumatismo ocular frecuentísimo en el arco de la soldadura, que se le llama queratoconjuntivitis actínica. Ese arco de soldadura, ustedes seguramente lo han visto, las personas que se ponen a soldar y más o menos a las 6 a 8 horas después de soldar empiezan con dolor en ambos ojos. Es bilateral siempre, porque a no ser que tenga un solo ojo, porque uno mira por los dos ojos lo que está soldando, ¿verdad? Entonces es bilateral, el ojo se pone muy rojo, los dos con hiperemia cilio-conjuntival, dolor intenso, mucho lagrimeo, mucho blefaroespasmo. Y cuando sentamos al paciente en una lámpara, vamos a ver que toda su córnea está completamente edematosa, irritada. Pero por suerte esto es un proceso que pasa rápido. Da mucho dolor y hay que ponerle rápidamente un calmante y un analgésico al paciente para que se pueda tranquilizar. Le ponemos una gota de colirio anestésico para examinarlo y después le indicamos para la casa fomentos de agua fría, un cuarto oscuro y gotas antiinflamatorias oculares que pueden ser esteroideas y no esteroideas. Cualquiera de las dos se pueden utilizar cada 4 horas. Solo eso. Muchas veces las personas que ya esto les sucede con frecuencia utilizan las ruedas de la patata bien finitas, las meten en la heladera, en el congelador y se ponen las ruedas de la patata y eso los ayuda a desinflamar más y a aliviar muchísimo más el dolor. Pero al otro día también. Lo puedes ocluir porque mientras menos parpadea, menos molestia tiene. Si no se quiere ocluir, no importa, no va a hacer daño que no lo ocluyas. Entonces, cuando es una quemadura por un ácido o por un álcali, ya es otra historia más grave. ¿Por qué? Porque estos sí pueden penetrar a través de la córnea y destruir todo el globo ocular, no solo la córnea. Entonces, es importante que ustedes sepan que estas quemaduras existen totalmente, todavía existen. No podemos
igual, en dependencia de la magnitud, de la cantidad de limbo corneal que esté quemado, de que se vea o no la transparencia corneal y que esa transparencia me permita ver las estructuras que están en la cámara anterior. Yo voy a decir que es más grave o menos grave. Si hay más de 180 grados de limbo corneal quemado, ya son una quemadura extremadamente grave, porque en el limbo están las células madres para regenerar todo eso. Y si todo eso se pierde, no hay regeneración posible. Si la quemadura es total en la superficie corneal y la cámara anterior yo no puedo ver su estructura, y eso es una quemadura grado 3, grado 4, que es extremadamente grave y que su pronóstico va a ser muy malo desde el punto de vista visual, porque aunque saldemos el globo ocular, va a quedar un leucoma corneal, una mancha blanca en toda la córnea que no va a permitir visión alguna. Y entonces hay que llevar al paciente a una queratoplastia, que es el trasplante de córnea. Si las quemaduras antes, hace muchos años, había una tendencia de que se te quemaba con un ácido, te echaban un álcali para neutralizar. Eso está proscrito totalmente. No se puede neutralizar uno con el otro, porque lo que hacemos es saponificar la sustancia, la reacción. Hay una reacción de saponificación y se crea una sustancia que lo que hace es penetrar muchísimo más y acaba con todo el globo ocular. Ahí sí es peor, porque es como que le abre la puerta al álcali para que entonces entre y termine de destruir lo que empezó a destruir el ácido. Eso no se puede hacer. Cae cualquier cosa en el globo ocular, aunque sea aceite, lo que sea que caiga, rápidamente con agua de la canilla, del charco del piso, de donde sea el agua, mucha agua en el globo ocular para que se quite toda esa sustancia. Tiene que abrirle bien los fondos de saco al paciente, que el paciente mueva el ojo dentro de esa agua. Si tenemos suelo fisiológico, felicidades, pero si no tenemos suelo fisiológico, con el agua que tengamos. Hay que lavar abundantemente durante 15, 20, 30 minutos si es necesario. Porque si queda una partícula, puede ser cal viva, puede ser cemento, lo que quede, va a seguir quemando. No solo la córnea, la conjuntiva también. Y después que le hacemos eso al paciente, le ponemos bastante ungüento antibiótico, bastante abundantemente, y le tapamos su ojito. Y después le indicamos para su casa el día siguiente que se destape su ojito, que se mantenga con la pomada 3 veces al día, y con antiinflamatorios no esteroideos para aliviar el dolor, para bajar el proceso inflamatorio. Y si es necesario, porque esa afectación corneal sea tan grande y la destrucción sea tan grande que provoque hipertensión ocular por bloqueos del ángulo por el proceso inflamatorio, hay que ponerle también colirios hipotensores oculares. Bien, entonces, si el paciente nos llega con una quemadura corneal, nosotros no sabemos qué es lo primero que tenemos que hacer. Lavado profuso ocular con abundante agua. Miren lo que dice aquí. No contrarrestar un ácido con una base ni viceversa. Hacerle una inspección oftalmológica profunda para saber qué magnitud tiene esa quemadura. Y aplicar un ungüento, ocluir y remitir al especialista en caso de quemaduras importantes. Cuando la quemadura es grande, se queda esa secuela, esa opacidad corneal, el paciente al final, cuando ya está curado, hay que hacerle un trasplante de córnea para lograr una transparencia útil para su visión. Un trasplante terapéutico, un trasplante óptico. Primero puede ser un terapéutico para lograr por lo menos mantener la estructura ocular, y luego se puede hacer un trasplante óptico para que tenga visión óptima en su globo ocular. Otra cosa importante, es muy importante evitar en las quemaduras por ácidos la aparición del simbléfaro. El simbléfaro se escribe así. Simbléfaro.
adherencias que se forman entre la conjuntiva que está en el tarso inferior y la conjuntiva vulvar. Y va desde abajo hacia arriba y eso va a o desde arriba hacia abajo, puede ser en el párpado superior también, y va a limitar totalmente el movimiento del globo ocular. Así nomás, una adherencia que se forma en la conjuntiva producto de la quemadura, porque esa conjuntiva que también se quemó va a cicatrizar de una forma normal. Y por eso es importante mantener una buena lubricación del globo ocular con las pomadas para tratar de evitar que se forme el sincléfalo, que se peguen esa superficie una con la otra y se queden adheridas a la hora de cicatrizar. ¿Bien? ¿Entre cuáles estructuras, profe? Entre la conjuntiva vulvar y la conjuntiva tarsal. Esta que está aquí es la quemadura por la queratoconjuntivitis actínica, que ya le explicamos. Y ahora vamos a ver las hemorragias oculares. Las hemorragias oculares pueden ser traumáticas y no traumáticas. Dentro de las no traumáticas están las hemorragias oculares que se le producen, por ejemplo, a un paciente diabético, donde tiene una retinopatía diabética proliferativa, sangra su retina, esa sangre pasa al vitrio y se considera una hemorragia ocular. Son hemorragias vítreas y hemorragias retinianas, que pueden ser superficiales y pueden ser profundas. Y las que tienen que ver con la traumatología son las hemorragias superficiales y profundas también. Superficiales, ¿cuáles son? Hemorragias o hematomas en los párpados y hemorragias subconjuntivales. Las hemorragias subconjuntivales también pueden aparecer de forma importante en pacientes hipertensos, pacientes que tienen diabetes descompensada, que tienen algún trastorno hematológico o de la población, o por ejemplo en las mujeres cuando están pariendo que hacen una fuerza muy grande, pueden romperse vasos sanguíneos y tener una hemorragia. O las personas que tienen una tos intensa, que tienen constipación y tienen que pujar, por ejemplo, entonces pueden tener también hemorragias subconjuntivales que pasan sin ningún tipo de problema. Pero las profundas, sí, estas son más complicadas. Una es el ifema, que ya lo vimos, que es la sangre de la cámara anterior, y las otras son el hemovitrio y las hemorragias subconjuntivales, retinianas. Vamos a ver ahora cada una de ellas. Las hemorragias subconjuntivales son súper asustadoras. Todo el que se le informa una hemorragia se asusta muchísimo porque es muy aparatoso. Se pone todo el ojo blanco, toda la parte blanca se pone roja, como una sábana roja intensa, que a veces es un pequeñito vasito que se arrolla arriba, pero por gravedad bajó toda la sangre y tiñó todo el globo ocular. Con esas hemorragias ustedes no se tienen que asustar, porque a no ser que sea recidivante, porque el paciente tenga un tumor vasoproliferativo retroocular que esté provocando la hemorragia, excepto eso. Lo demás, o fue que se dio con un dedo dormido, o tuvo algún esfuerzo físico que le provocó la hemorragia, o tuvo una hipertensión ocular. Siempre tienen que mandar a los pacientes, cuando vean un paciente con una hemorragia subconjuntival, a tomarse la presión 3 o 4 días seguidos, una semana, para ver si es hipertensión o no, y si lo es, que se controle su presión, porque muchas veces ellos dicen, no, yo estoy controlado, tengo 16,9. No está controlado. Y pudiste haber tenido 20,9 y ahí te dio la hemorragia. Y como mismo le dan el ojo, le dan el cerebro, que es lo peor, ¿no? Pero ya esa del ojo es un signo de alerta, ¿verdad? Y hay que alertar al paciente sobre eso. Cuando son de causas leves, como por ejemplo que hizo una fuerza, que tosió, que vomitó, bueno, ya ahí
momentos de agua fría. Ahora, cuando es un ifema, ya ahí son palabras mayores. ¿Por qué? Porque en el ifema, si es traumático, puede haber sido por un traumatismo cerrado o por una herida, pero puede ser producido también por estas enfermedades, ¿verdad? La mellitus, hipertensión, las hemofilias u otros trastornos de coagulación. Las leucemias frecuentemente provocan ifema. Y las hipoavitaminosas también pueden producirse durante el trans y postoperatorio oftalmológico y en enfermedades oculares como las uveitis y los glaucomas neovasculares. ¿Por qué? Porque en esas enfermedades existe un desencadenamiento de efectos inflamatorios importantes que se liberan una serie de sustancias, leucotrienos y de todo, que hacen que se debiliten muchísimo las paredes vasculares, ¿verdad? Y entonces eso trae como consecuencia que se rompan con facilidad los vasitos que están en el iris. Y como ese iris va a estar inflamado y como ese iris va a estar lleno de neovasos en un glaucoma neovascular, puede romperse espontáneamente y se llena la cámara anterior de sangre y provoca muchísimo dolor, además de malísima visión, ¿verdad? Entonces, ¿qué síntomas nos va a decir un paciente con ifema que tiene disminución de la agudeza visual? Porque fíjense que por pequeño que sea el ifema, va a provocar un tindal hemático, que es como se llama, cuando se tiñe el humor acuoso, que no está totalmente sanguinolento, pero está como si fuera una agüita con sangre. Eso se llama tindal hemático. Imagínense, tenemos aquí la córnea, ¿verdad? Esta es la cámara anterior. Y tiene ifema. El ifema puede ser por aquí, o total, ¿verdad? En la medida que va ocupando espacio, ya hay 1, 2, 3 y 4 cuando es total, ¿verdad? Pero, suponiendo que esté aquí, solo un poquito, que esté a un grado 1 y que sea ya coagulado, pero ese acuoso siempre va a tener partículas hematíes, ¿verdad? Va a tener focos de sangre que va a estar tiñéndolo ligeramente. Y al no estar totalmente transparente, como él es un medio refringente, al no estar totalmente transparente, ¿qué va a pasar? Va a poner la visión borrosa, porque estamos viendo a través de un líquido que está turbio, ya sea por sangre o por procesos inflamatorios, en este caso por sangre. Si este ifema tiene mayor cuantía, por supuesto peor va a ser la visión. Pero cuando este ifema ya va avanzando, ¿qué ustedes creen que pueda pasar con el ángulo ilido-corneal? Se va a estar obstruyendo, ¿verdad? Con esa sangre, con esos hematitis. Y por lo tanto, también se puede acompañar de hipertensión ocular secundaria a la obstrucción del ángulo, a la obstrucción de la malla trabecular por los hematíes de esos coágulos que están en la cámara. Por otra parte, ¿qué va a tener el paciente? Si fue un traumatismo, va a tener dolor, obviamente, porque además del golpe va a estar inflamado el iris, puede estar inflamado el cuerpo ciliar y va a provocar una uveitis traumática, ¿verdad? Asociada al traumatismo. Y lo otro que vamos a encontrar es si pasa de la mitad de la cámara anterior o está muy sucio, el humor acuoso está bastante teñido de sangre, vamos a encontrar una disminución o ausencia del reflejo rojo-naranja de fondo. Porque al proyectar la luz y hacer la oftalmoscopia directa, que vamos a tratar de ver el reflejo rojo-naranja, como va a estar todo el acuoso sucio, no vamos a poder ver ese reflejo. Bien, eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Si yo les digo, por ejemplo, mencione 3 causas
nada más de disminución o ausencia del reflejo rojo naranja de fondo que causa un medio? Dime uno. Hemisferio. Dime otro, Felipe. ¿Sí? Si yo miro el reflejo rojo naranja y no lo veo, ¿qué quiere decir? ¿Qué le está pasando a los medios refringentes? Recuerden que la forma, fíjense, por eso yo quiero que ustedes vayan, yo les trato de mezclar las cosas para que ustedes vayan analizando y no se lo aprendan de memoria y razonen. Si los medios refringentes del ojo, ¿cuáles eran? Córnea, ¿verdad? ¿Qué más? Cristalino, humor vítreo y el humor acuoso también, ¿verdad? Si esos medios refringentes tienen que estar transparentes para yo poder ver el reflejo rojo-naranja de fondo, si yo te pregunto, mencióname 3 causas que no me dejen ver el reflejo rojo-naranja de fondo, al menos me tienes que decir una opacidad corneal central, turbidez del humor acuoso, inflamación del humor acuoso, ifema, catarata, señores, que es la más frecuente, la catarata, el hemovitrio, ¿no? Algo que tengan esos medios refringentes es lo que va a hacer que yo no vea el reflejo rojo naranja. ¿Entienden? Tienen que razonar qué es lo que me permite a mí ver el reflejo rojo naranja, y si eso está dañado, pues no lo veo. Esas cosas tienen que aprenderlas a razonar. Si el paciente tiene un traumatismo ocular, se dio un golpe en el ojo, ¿cuántas cosas pueden pasar? Si es un trauma contuso, todas esas complicaciones que vimos de las contusiones pueden ser posibles. Pero si yo le conduzco más el cuadro clínico y le digo que solamente el paciente tiene dolor a la palpación del globo ocular, tiene reacción ciliar y tiene ifema, un ifema grado 2, pero además el paciente tiene la pupila miótica, y yo les pregunto, ¿cuál puede ser la causa del dolor y la reacción ciliar del paciente que ustedes tienen que responder? Que lo acabamos de hablar ahorita. Hipertensión. Puede tener una hipertensión ocular porque tiene el ifema y esté bloqueando el ángulo iridocorneal. ¿Bien? ¿Y qué otra cosa puede tener si se dio un golpe? Que lo vimos ahorita, que lo hablamos ahorita. Una uveitis traumática. ¿Por qué? Porque al golpearse, golpea el iris. La uvea, ¿por quién está formada? Iris, cuerpo ciliar y coroides en la parte posterior. Pero la uvea anterior es iris y cuerpo ciliar. Si el paciente se da un golpe en el ojo, se golpea fuertemente, porque para tener un ifema y tener todo eso se golpeó duro. Entonces, ¿qué va a tener? Una uveitis traumática. Ese signo, reacción ciliar, es típico de la uveitis anterior, traumática o no traumática. Y eso no es más que tocarle el ojo al paciente así, nada más que de ponerle los dedos, va a ser así. Y va a reaccionar porque le duele mucho. No puedes tocarle su ojo, porque cuando le tocas su ojo por arriba, vas a estar tocando dentro al cuerpo ciliar, que va a estar inflamado, y al iris. Y él va a reaccionar por el dolor. ¿Entienden? Tienen que aprender así las cosas, porque así son las preguntas de los exámenes. No es de qué color es el caballo blanco. La pregunta es de, porque ustedes, los pacientes, no les van a llegar y le van a decir, me golpeé el ojo, tengo una uveitis. Ellos no se lo van a decir. Ustedes tienen que descubrirlo. Y ellos por lo general no dicen nada. Peor. Entonces ustedes tienen que sacar información de su examen físico, ¿verdad? Bueno. Entonces, para la clase que viene voy a tratar. No, lo van a hacer ustedes. Porque yo sé que yo no lo voy a poder hacer cuando alguien. Pero ustedes sí lo van a hacer y lo vamos a hacer entre todos aquí.
importantísimo. Tenemos que clasificar el IFEMA. ¿Y cómo vamos a clasificar el IFEMA? Según su etiología puede ser traumático, no traumático o de causa desconocida. Según las características de la sangre puede ser líquido, coagulado o mixto, tal cual así. Líquido, que esté toda la sangre flotando ahí en el lugar acuoso. Coagulado, cuando ya se depositó en la parte de abajo. Y mixto, que tenga de las dos cosas, tenga el coágulo abajo y tenga sangre todavía flotando en el acuoso. Según su volumen, puede ser escaso cuando es menor de 4 milímetros, aquí, menor de 4 milímetros. Extenso de 6 a 9 milímetros. Y total cuando tiene más de 9 milímetros. Que ocupa ya toda la cámara. Bien, es una forma de clasificarlo más fácil. Escaso, menor de 4. Moderado, de 4 a 6. Extenso, de 6 a 9 milímetros. Y total, más de 9 milímetros. O sea que ya llenó toda la cámara anterior. Según su duración, puede ser reciente si dura menos de 7 días. Y puede ser no reciente de 7 a 14 días o prolongado cuando dura más de 14 días. Y esto es importante porque en dependencia de eso tenemos que tomar conducta quirúrgica o no. Dentro de las complicaciones del IFEMA, primero, el resangrado que ocurre siempre a los 5 días. Si va a ocurrir, ocurre al 5.º día, si no, no ocurre. Vuelve a sangrar otra vez y se vuelve a llenar la cámara anterior y volvemos otra vez. La hipertensión ocular, que ya les expliqué por qué. Y la hemosiderosis corneal. ¿Qué es la hemosiderosis corneal? Cuando esa sangre se pasa más de 7, más de 14 días en el ojo, la córnea se tiñe de un color marrón. ¿Por qué? Porque el endotelio se toma, se bebe esa sangre, esos hematíes se quedan pegados ahí y se forma la hemosiderosis corneal por pigmentación de la córnea, por el hierro que tiene la hemoglobina, se queda pegado ahí. Entonces, importante, si el paciente resangrara, ya habría que llevarlo al quirófano, abrir cámara, hacer un lavado de cámara y dejarnos un poco de una sustancia que se llama bipolar para tratar de contener el sangrado. Si el paciente tiene un IFEMA prolongado, hay que hacerle igual el lavado de cámara, quitar el coágulo y todo eso, porque si no va a pasar a una hemosiderosis corneal, o sea, para evitar las complicaciones. Cuando el IFEMA es muy grande, por un traumatismo importante, y es un paciente, por ejemplo, que vive lejos, que no tiene una buena condición social o ambiental, es mejor dejarlo internado para que haga su reposo, porque estos pacientes hay que acostarlos en cama Fowler, es decir, tienen que estar 45 grados todo el tiempo, no deben estar con la cabeza para atrás, porque si no toda la sangre se va a quedar pegada en la cámara anterior y va a empeorar muchísimo más y no va a haber nada. Entonces lo sentamos para que esa sangre baje, igual que el hemoglobina, es el mismo procedimiento, hay que sentarlo todo lo más que se puede en el día y dejarle que su acuoso vaya limpiando y se vaya reabsorbiendo. Si hay adultos, por ejemplo, que se prefiere taparle el ojo para que su pupila se dilate, el ojo haga reposo y no esté contrayéndose la pupila, constantemente se le tapan los dos ojos para que se esté contrayendo con las luces, con los cambios de las luces, porque ese movimiento del iris va a provocar el sangrado. En el caso de los niños no se debe hacer eso, sobre todo los niños pequeños, no se debe obstruir a pesar de ese movimiento de la pupila, porque recuerden que yo les dije que un niño menor de 8 años con los ojitos tapados es un niño que vamos a dejar ambliópico. A los niños no se les puede tapar los ojos más de 2 horas, porque se puede quedar ambliópico, es decir, no desarrollar visión. Niño menor de 8 años, ya de 8 o 10 años en adelante, se le puede tapar en caso que sea necesario. ¿Entienden hasta aquí?
Uma hipertensão. Uma hipertensão Si vai tiene dar moderado ou pode passar por grave. la hipertensión ocular va a ser elevada, la presión va a ser alta. No es una hipertensión ocular. Hay que poner manitol, hay que ponerle acetazolamida, hay que ponerle colirios y hipotensores oculares para evitar esa hipertensión ocular. Porque ¿qué puede pasar si el paciente se mantiene mucho tiempo con la presión ocular elevada? ¿Qué puede pasar? ¿Qué complicación puede tener? Uma perda da visão, Ajá, ¿por qué? que é o caso do aumento da pressão. Por causa del aumento de la presión, ¿qué puede pasar? Puede perder la visión de forma definitiva. ¿Por daño dónde? ¿Daño de qué? Del nervio óptico. Recuerden que el nervio óptico es muy susceptible y los aumentos de presión van a provocar la muerte de las células y entonces no se forma el nervio óptico, la fibra óptica se pierde y se queda en atrofia óptica y no hay recuperación de visión. Bien, si llegara a ser un glaucoma agudo, solamente con tener cifras elevadas mantenidas de presión ocular. Então, dependendo do trauma ou não traumático, o não traumático que é pior. Sí, dependiendo del tipo de trauma, tú tienes que darle seguimiento personalizado, ¿verdad? Y saber que un IFEMA, cuando aumenta en cuantía, va a tener como complicación en muchos casos la presión ocular elevada. Y si tiene la presión ocular elevada, tienes que ponerle manitol, acetazolamida y timolol si no es cardiólogo. Porque si tiene un bloqueo cardíaco no le puedes poner ponerle otro hipotensión ocular. O si es asmático, también tienes que tener cuidado con eso porque acuérdense que la gotita, por insignificante que parezca, se absorbe. ¿Por dónde? Por el punto lagrimal, pasa la vía nasolagrimal y la deglutico y pasa a nuestra economía y le puede provocar una radical del paciente, un bloqueo. Y le curamos el ojo, pero lo matamos. Entonces, sí. Entonces tienen que tener cuidado con eso. Siempre que vayan a utilizar algún metabloqueador ocular, preguntar al paciente si no padece de alguna enfermedad cardíaca, si lo sabe. Y si no lo saben, ni lo utilicen. Pongan otro, que hay millones de hipotensores oculares, como la brimonidina, el antanopros, la dorzolamida, hay otros. Este es muy bueno. El timolol es como que en dirección siempre, primero porque es muy barato, es el más barato de todos, y resuelve realmente, baja bien la presión ocular, pero hay que tener cuidado con esos pacientes. Entonces, como nosotros no sabemos, el paciente no sabe, ellos nunca saben lo que padecen, ni lo que no padecen, ni lo que toman, ni lo que se echan en los ojos. Yo me compré una gota, la caja es blanca y rosada, imagínate tú cuántas cajas blancas y rosadas pueden existir, y ellos piensan que uno se sabe de memoria todos los medicamentos que hay en la farmacia. Entonces, como con esas cosas hay que lidiar, tenemos que tener cuidado. Entonces, ante la duda, le ponemos otro, que no sea metabloqueador. Y si el IFEMA es total de curso prolongado con hipertensión ocular, es preciso hacer un lavado de cámara y extracción del coágulo, así como le digo. Hemorragia del vitrio. Es lo mismo pero en el vitrio. Exactamente. Más o menos por las mismas causas. Fíjense que hay muchísimas enfermedades generales que nos pueden causar hemovitrio y que pueden causar IFEMA y que hay que tenerlas presentes. Dentro de esas enfermedades está la hipertensión, la diabetes, la arteriosclerosis, la anemia perniciosa, las hemofilias y otras hemofilias y otras discrasias sanguíneas. Cualquiera de las manifestaciones, trastorno de las plaquetas, trastorno de la coagulación puede provocar. Y lo otro también, los medicamentos. Ojito con los medicamentos anticoagulantes que pueden provocar también esto en los pacientes. Como por ejemplo, dentro de los anticoagulantes que se utilizan mucho porque son económicamente asequibles y lo utilizan muchísimos pacientes que tienen fibrilaciones auriculares, está la warfarina, ¿verdad? Porque el rivaroxaban, que es maravilloso, es muy caro. Y entonces
pregúntenle si toman algún tipo de anticoagulante, porque es muy frecuente en toda esta zona que lo utilicen porque hay mucha arritmia, hay mucha cardiopatía, hay muchos problemas cardiovasculares de forma general. Entonces, desde las otras causas que no son generales son las causas locales, como por ejemplo la periflebitis, la inflamación de las paredes de los vasos, la periflebitis de los vasos de la retina puede provocar una ruptura de esos vasos, extravasación de sangre y la sangre caer sobre el vitrio y provocar el hemovitrio. Un desprendimiento de retina en el momento que ocurre puede romper, puede evolucionar un vasito sanguíneo de la retina y caer la sangre, ¿verdad?, sobre el vitrio. El desprendimiento del vitrio posterior, que lo vimos ahorita, cuando ese vitrio se desprende de su base, puede traccionar una parte de la retina que tenga vasos sanguíneos, rompe el vaso y la sangre cae en el vitrio y lo tiñe de sangre. La enfermedad de Hils, que es otra enfermedad que predispone a los procesos hemorrágicos, también es frecuente como causa de hemovitrio, sobre todo hemovitrios bilaterales. Y ahí están las causas fundamentales, más las causas traumáticas, ¿verdad? Cuadro clínico. Aquí sí o sí el paciente va a tener una pérdida brusca de la agudeza visual, de forma total o de forma parcial. No van a ver prácticamente nada y eso va a depender de la magnitud de la hemorragia. Va a tener pérdida del reflejo rojo-naranja. ¿Por qué? Porque el vitrio es un medio restringente. Como está opaco, el reflejo rojo-naranja no lo va a dejar ver, ¿verdad? Y va a tener, miren lo que dice allí, las 3 imágenes de Purkinje. ¿Por qué en el hemovitrio están presentes las 3 imágenes de Purkinje? Cero tiene todo el mundo, Dios mío. É porque é antes, não é? ¿Cómo? Não é porque lá a imagem de Purkinje é antes. Ajá, Se produz antes do vitro. Então não vai estar alterado. exacto. ¿Se produce dónde? En la córnea, en la cara anterior del cristalino y en la cara posterior del cristalino, ¿verdad? Ahí están las 3 imágenes de Purkinje. Si ninguno de ellos está dañado, no tiene por qué faltar las imágenes de Purkinje. Es el vitrio que está dañado. Pero recuerden, el día que dimos la clase, que dijimos que eso era diagnóstico diferencial entre un hemovitrio total y otras patologías del segmento anterior que también dañen el reflejo rojo-naranja de fondo. Si el vitrio no tiene ningún, está transparente, hay 3 imágenes. Y si está opaco, hay 3 imágenes, porque él no tiene nada que ver con las imágenes. Las imágenes son córnea, cara anterior del cristalino y cara posterior del cristalino. Ahí es donde se forman las 3 imágenes. ¿Bien? Entonces, otra cosa importante en el hemovitrio. Ese hemovitrio, como bien dijimos, podría ser parcial y podría ser total. Cuando es total, todo se ve negro, no se ve nadita, nadita, nadita. Pero cuando es parcial, podemos muchas veces hacer el fondo de ojo y que vamos a ver coágulos o sangre flotando en el vitrio, pero nos va a permitir, en dependencia de la magnitud, poder entrar y ver algunos detalles del fondo de ojo. Y si fue producido, por ejemplo, por un desprendimiento de retina que ocurrió o por un desgarro en la retina y él no ha sido total, nos deja entrar, nos deja ver con oftalmoscopia indirecta, que se acuerdan que les dije que buscaran las diferencias entre oftalmoscopia directa y oftalmoscopia indirecta. Con la oftalmoscopia indirecta yo sí voy a poder ver esa pupila dilatada qué ha pasado en esa retina periférica, dónde está el desgarro, lo voy a localizar, lo voy a dibujar y voy a darle láser alrededor de ese desgarro para que deje de sangrar y para que no se me desprenda la retina. Si ya se desprendió la retina, entonces tengo que enviar al paciente a una cirugía de retina. Que le quiten ese vidrio que está lleno de sangre, le pongan aceite de silicona y vuelvan a medir la retina a su posición normal. Aunque la visión ya no va a ser la misma. Entonces, conducta a seguir con un paciente con hemovitrio. Primero, buscar causas.
hipertenso, si es diabético, mandar a controlar todo eso. Reposo absoluto. ¿Cómo es el reposo? En Fowler. Reposo en Fowler. ¿Ustedes saben cómo se escribe Fowler? Fowler es la cama Fowler. La cama de los hospitales se llama cama Fowler porque es que me inventó esa información. Es la cama que se le sube el espaldar, ¿verdad? Y el paciente se puede quedar sentado o se le suben las piernas también si hay algo de ortopedia. O tiene reposo venoso. Entonces, esas camas Fowler nos van a permitir nosotros poner al paciente en las posiciones que nosotros queramos, ¿verdad? Y en este caso necesita posición de 45 grados de elevación de su cabeza. Como en su casa no va a tener cama Fowler, le decimos que levante la parte de atrás de la cama, ya sea con ladrillo, con bloque, con lo que sea, o ponga muchas almohadas para que su cuerpo quede levantadito. Tiene que dormir sentado todo el tiempo, hasta que esa sangre desaparezca. O que se pueda operar y se le haga su limpieza de su vida. Sentado todo el tiempo, eso es reposo, no puede estar caminando, no puede estar cocinando, no puede estar haciendo nada. Sentado, no bajar la cabeza. Porque cualquier movimiento, por mínimo que sea, puede hacer volver a sangrar esos pasitos que ya están frágiles. Y así tiene que estar, tristemente, hasta un mes y más el paciente para que esa sangre se reabsorba. Porque, en el mejor de los casos, un paciente que tiene posibilidades económicas se le hace su vitrectomía rápidamente, que vale como 20 millones y resuelve el problema. ¿Entienden? Pero la mayoría no lo va a poder solucionar. Entonces hay que indicarle bien ese reposo para que logre reabsorber. Se le puede indicar vitamina C, doesilato de calcio para fortalecer las paredes musculares y ayudar un poquito también a la reabsorción. Y existe, yo creo que en Brasil existe ese medicamento, aquí no existe. Hay una planta que se llama Árnica montana. Y así, que a mí me parece que yo lo vi el otro día en internet, que en Brasil sí venden esas gotas. Esas gotitas de árnica montana sublinguales, el paciente las puede tomar. En Cuba se preparan como medicamentos homeopáticos. Se hace un preparado con esas plantas en concentraciones determinadas y se aplican 5 gotas sublinguales 3 veces al día y ayudan como antiinflamatorio y como cicatrizante, o sea, ayudan a reabsorber la sangre un poco más rápido. Y un tratamiento, pues, coadyuvante que se le pone al paciente para tratar de ayudar. Aquí no existe. La planta sí debe existir, pero ellos aquí no la conocen. Pero en Brasil sí la hay, porque yo he visto la gota en internet. Árnica montana. Entonces, hemorragia retiniana, ya seguimos un poquito más para atrás. Salimos del vitrio y caímos en la retina. Las hemorragias retinianas son hemorragias, por supuesto, que se producen en las diferentes capas de la retina. Y según la capa de la retina que tenga la hemorragia, así va a ser su representación al fondo de ojo. Pueden ser en forma de fibras o de llamas, que van a ser así, cuando está afectada la capa de fibras nerviosas. Y pueden ser redondeaditas, puntiformes, cuando está afectada la capa o cuando la hemorragia está en la capa de células ganglionales, que son redondas esas células. Y pueden ser hemorragias preretinales. ¿Qué quiere decir preretinal? Que está entre la retina y el vitrio. Puede ser, así tenemos, ¿verdad? Este es el fondo del ojo, el nervio, la arteria, la vena, ¿verdad? Y esta es la mano. Y puede romperse un macroaneurisma o, aquí tenemos un microaneurisma o un macroaneurisma, o simplemente el paciente se dio un tremendo golpe en el ojo y sangraron sus vasos. Y la hemorragia quedó aquí. ¿Qué características tiene? Primero, que es redondeada, generalmente afecta el polo posterior, y va a ser un nivel. Cuando sentamos al paciente, la hemorragia hace
hace un nivel, parece una linfema, se deposita más aquí y más clarita por aquí. Hace nivel. Eso es típico de las hemorragias preretinales. Y estas hemorragias están entre la retina y la hialoides del vitrio, la hialoides posterior. Recuerden que yo les expliqué en la primera clase que el vitrio estaba dentro de una bolsita, que es la hialoides, que es la que lo separa de la retina. Ese es el árnica montana. Ese es el árnica, es una floresta lindísima. Miren, árnica montana. D2 más asociación es un medicamento auxiliar en el tratamiento del traumatismo como torsiones, contusiones, hematomas, fracturas, edemas poquirúrgicos y postraumáticos, hinchazón en general, procesos inflamatorios y degenerativos como inflamación asociada en diversos órganos y tejidos, especialmente en los de los aparatos que acabo aquí. Bueno, pero a lo que íbamos, es coadyuvante en el tratamiento de hematomas, ¿verdad? De procesos inflamatorios. Por lo tanto, es un medicamento que nos sirve para ayudar a estos pacientes a reabsorber un poquito más su hemorragia. Entonces, esa es la hemorragia preretinal o subhialoidea. Se llama así. Hemorragia preretinal o subhialoidea. ¿Por qué subhialoidea? Porque está por debajo o por detrás de la hialoides. Cuando son así en llamas, son superficiales o en llamas, porque afecta la capa de fibras nerviosas. Y cuando son redondeadas, es porque afecta la capa de células ganglionares. Así, de forma general, se pueden presentar las hemorragias en el globo ocular. Ok, profe, de R$33. ¿Cuánto vale? 33. Ah, no es caro. Entonces, importante saber aquí que las hemorragias retinianas, en dependencia de su localización, nos pueden provocar mayor o menor afectación de la agudeza visual. Por ejemplo, esta de aquí nos va a provocar un hepatoma central. El paciente por el centro no va a poder ver porque es una mancha de sangre que está en el centro. Estas de acá nos van a afectar el campo visual, pero pues si aquí no tenemos nada, vamos a ver bien lo que es la visión central. Y estas también van a afectar el campo visual periférico, sobre todo el paciente puede tener cierto tipo de disminución de visión, pero no va a ser tan grave como cuando las hemorragias afectan el polo posterior. Bien. Entonces, la conducta a seguir. Hay que compensar al paciente de todas sus enfermedades, porque estas hemorragias pueden ser traumáticas, pero pueden ser por hipertensión arterial, por diabetes mellitus, por cualquier trastorno vascular que tenga el paciente, hasta por insuficiencia renal crónica, pueden tener, por las nefropatías, pueden tener ese tipo de hemorragia. Y hay que remitir siempre al especialista. Con estos sí no se van a poder quedar, no se van a poder dar el tratamiento. ¿Por qué? Porque esas hemorragias, si son producto, por ejemplo, de una oclusión de una arteria central o de una vena central de la retina, llevan tratamiento específico, desde inyecciones dentro del ojo, de antibiogénicos, hasta tratamiento con láser. Y eso no se puede hacer en una unidad de salud familiar ni en un hospital de primer nivel, porque lleva un oftalmólogo para realizar el procedimiento. Bueno, hasta aquí nuestra extensísima clase de hoy. Es extensísima, pero súper importante. Y demás está decir que va al parcial. Bien. Entonces, se la van a estudiar muy bien, ahí tal cual está en el Word, van a reforzar
disminución brusca de agudeza visual, todas las causas más fundamentales de disminución brusca de agudeza visual, y entonces al parcial va a ir hasta esa clase. Aunque después demos otra, porque vamos a tener que dar otra y otra hasta que llegue el examen. Pero repaso vamos a dar, vamos a hacer retroalimentación. O sea, la próxima es clase y la otra vamos a hacer repaso. Para que recordemos todo esto. Entonces, ¿qué quiero que hagan? Fíjense, eso nos va a ayudar mucho. Cada uno de ustedes va a hacer para la... Escuchen bien. Ay, él es del aula, aquel que está allá del aula. Así es. Escuchen, miren. Cada uno va a traer para la próxima clase un caso clínico elaborado en base a lo que hemos visto hasta hoy. Puede ser de la conferencia de hoy, puede ser de las inflamaciones e infecciones que vimos, puede ser incluso de los temas del trabajo práctico, porque lo que quiero es practicar y razonar. Bien, entonces para la próxima clase cada uno va a traer un caso clínico. El caso clínico que ella traiga no lo va a responder ella, lo va a responder ella, por ejemplo. No va a ser tú. Así, vamos a después trocar para que cada uno responda un caso clínico del otro. Y esos son casos clínicos que vamos a tener también como banco de preguntas, ¿verdad? Traten de hacer casos clínicos con cierto nivel de profundidad. No que el color del caballo blanco, por favor. Casos clínicos al nivel de un médico que son ustedes ya, que ya el semestre que viene están dando guerra en el regional. Entonces quiero que hagan buenos casos clínicos, porque además nos va a servir para repasar. Sí, puede ser de los temas que vieron en el trabajo práctico, puede ser de la clase de hoy y puede ser de la otra clase que vimos de inflamaciones e infecciones. Mezclen, por ejemplo, en esos casos clínicos cosas de examen físico, bien, preguntas de examen físico y todo, porque nos va a servir para repasar. Yo no les puedo decir que yo les voy a hacer los casos clínicos porque realmente no voy a tener tiempo para hacer. Apenas voy a tener tiempo para hacer el examen. Entonces, de esos casos clínicos, por ejemplo, si hay algunos que estén buenos, bien preparados y tal, también podemos utilizar alguno a lo mejor en el examen. Y va a ser bueno para ustedes. Además, es bueno que practiquen, tipo una clase de simulación, ¿verdad? Que practiquen porque no hay forma de hacer una práctica de este tipo de cosas así real para que ustedes puedan verlo concretamente. Entonces vamos a practicar aquí. Bien. Y después que veamos esto de los casos clínicos, vamos a dar entonces la conferencia, o vamos a dar primero la conferencia y después hacemos lo de los casos clínicos. La conferencia de disminución brusca de la visión, que ahí se incluyen las oclusiones, los desprendimientos de retina, todo eso. Sí, tú no vendrías a la clase, pero sí, sí lo digo. Esa fue la segunda, después de esa, la segunda clase. Antes dos trabalhos. Eu acho que ela não tinha vindo ainda, né? Não. Ella no veio no segundo. Não, é porque ela de outra turma, não sei. Ella é da outra turma. Não, eu não sei o que aconteceu com ela. Ela. Não, acho que não, mas é tipo, ela trancou.